Muy buen día y bienvenidos a esta clase de electrodinámica. Bueno, en clases anteriores habíamos visto, ¿no? Cómo es que nosotros podríamos partir de una condición armónica, ¿sí? Básicamente nosotros lo que tenemos aquí es una fuente, ¿no? Una fuente distribuida, digamos, ¿sí? Estamos hablando de cargas puntuales, sino que estamos hablando de cuerpos que tienen densidad de carga y cierta corriente. Sí, y estamos suponiendo que aquí tienen una variación armónica y a partir de esto habíamos planteado lo que son los potenciales retardados en el espacio de frecuencias. ¿Sí? Y en función de esto habíamos visto, ¿no es cierto?, cómo es que podemos trabajar en la que se conoce como la zona lejana. ¿Sí? En la zona lejana habíamos visto cómo es que los potenciales electromagnéticos retardados dependen, ¿no?, de la densidad de carga y de corriente en el espacio de frecuencias y en el espacio recíproco, básicamente, ¿no? Y esta ecuación había sido la base para construir lo que, lo que luego habíamos visto, ¿no? Sí, lo que luego habíamos visto, que es básicamente, es fundamentalmente esto de acá, ¿no? Sí, lo que luego habíamos visto, ¿no? Entonces habíamos planteado fundamentalmente cómo es que los campos electromagnéticos dependen de la corriente y habíamos visto que de manera general el campo eléctrico en el espacio de frecuencias depende de la componente ortogonal de la corriente, ¿sí? Y el campo magnético a través de la ley de Faraday se relaciona con esto, ¿no? Y entonces habíamos planteado dos ecuaciones que son las ecuaciones de los campos electromagnéticos en el espacio de frecuencias y en el espacio del tiempo, ¿sí? Y haciendo un desarrollo a partir de la ecuación que tenemos acá, ¿cierto? Se puede hacer un desarrollo matemático, ¿sí? Y con ese desarrollo matemático se puede llegar a establecer cómo son, bueno, eh, la radiación, básicamente, ¿no? Ya habíamos llegado aquí a esta fórmula del Larmor. Sí, entonces habíamos dicho, ¿no?, que aplicando así, por ejemplo, eh, la componente dipolar, ¿cierto? Esta era de aquí la componente de orden cero de esta, la radiación dipolar, se puede llegar, ¿no es cierto?, a establecer la potencia total de radiación y es básicamente dependiente de la, de la dirección, ¿no es cierto? Sí. Por otro lado, habíamos visto que los términos de orden uno lo que me van a generar son dos términos, ¿no? De más o menos dos, desde el punto de vista físico, dos conceptos diferentes, ¿no? Lo que es la radiación cuadrupolar eléctrica, que se puede escribir en forma de el cuadrupolo, ¿sí? Y por otro lado, la radiación dipolar magnética. Y entonces, de manera general, ¿no es cierto? Un cuerpo distribuido, digamos, va a tener una radiación multipolar, así que donde el término más importante de radiación va a ser el dipolar y los siguientes términos, por ejemplo, que se podrían plantear, ¿no es cierto?, va a ser el cuadrupolar eléctrico, el dipolar magnético, y obviamente van a haber más términos de orden superior si continuamos escogiendo, ¿no es cierto?, los siguientes términos de acá, por ejemplo, si estos términos cuadráticos que aparecen aquí, o los cúbicos y cosas así, ¿no es cierto? Entonces va a haber más términos de la radiación, ¿ya? Y nosotros habíamos visto que de manera general, ¿no?, los campos electromagnéticos, en función de lo que, función de las componentes multipolares se podrían escribir así, ¿sí? Donde aquí, ¿no es cierto?, este doble producto cruz establece la componente ortogonal del potencial, recordando, ¿no es cierto?, que todas estas cantidades están evaluadas aquí, en el tiempo retardado, ¿sí? Que está como subíndice de todo el corchete de acá, ¿no? Sí, tanto en el sistema internacional como en el sistema gaussiano. Eso es lo que habíamos visto, ¿no? Y por otro lado, nosotros habíamos visto, ¿sí? Habíamos visto, por ejemplo, un planteamiento diferente, y habíamos visto un planteamiento diferente, ¿no es cierto?, en donde
función de los potenciales retardados en el espacio del tiempo, habíamos pasado al espacio de frecuencias, y aquí habíamos cogido el orden cero, ¿no? Es decir, este exponenciales imaginarios se hacían 1, ¿sí? Y habíamos desarrollado la componente dipolar, ¿no? Todo esto con el objeto más o menos de construir lo que son los potenciales electromagnéticos retardados, ¿sí? Que dependen de la parte dipolar, ¿no? De estas dos ecuaciones de aquí, fundamentalmente, ¿no? Y a partir de estas dos ecuaciones de allí, habíamos encontrado los campos electromagnéticos. La diferencia, ¿no es cierto?, es que aquí no nos limitamos a las componentes de radiación de los campos electromagnéticos, sino que habíamos podido determinar el campo electromagnético completo, digamos, ¿no? Y aquí habíamos llegado a estas ecuaciones, ¿no? Donde este término era el que dominaba en la zona cercana, es decir, aquí teníamos un campo electrostático, básicamente no hay campo de radiación. En la zona lejana este es el término que domina, ¿sí? Y en la zona intermedia, digamos, no hay un término dominante, sino que los tres términos van a ser del mismo orden, ¿no? Estas habíamos visto que son las formas que adquiere el campo electromagnético en la aproximación dipolar. Y habíamos visto, ¿no es cierto?, que básicamente aquí, ¿sí?, este último término no es nada más que la componente ortogonal del dipolo. Y bueno, la segunda derivada de la componente ortogonal del dipolo evaluado en tiempo retardado. Sí, eso es lo que habíamos visto, ¿no? Pues el día de hoy eh, vamos a, vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a hacer algunos ejercicios, ¿no? Y entonces vamos a irnos a un ejercicio un poquito teórico, ¿sí? Y vamos a ver por qué el cielo es azul, ¿sí? Quiero que en función, ¿no es cierto?, de lo que nosotros vimos acá, por ejemplo, aquí tenemos todo lo que es la radiación dipolar, ¿no es cierto? ¿Dónde está eso? Y nosotros habíamos visto acá, ¿no? Básicamente, ¿sí? Tenemos la radiación dipolar, ¿ya? Aquí están los campos de radiación dipolares, ¿no es cierto? Aquí está vector de Poynting. Y bueno, acá está el vector de Poynting ya en el espacio del tiempo. Sí, entonces, quisiera más o menos saber por qué en función de esta cantidad, ¿no es cierto? ¿Por qué es que nosotros en función de estos, ¿no es cierto? Es de los fenómenos de radiación, podemos establecer, ¿no es cierto?, que el cielo es azul, ¿sí? Entonces vamos a trabajar en una explicación, ¿no? Entonces, más o menos les pongo la situación que tendríamos aquí, ¿no? Sí. Entonces, básicamente aquí en el cielo lo que ustedes se fijan, ¿sí? Si ustedes se han fijado en un cielo que esté despejado, el sol se encontraría por acá, ¿no? En una zona más acá arriba que no sale en esta foto. Y entonces, cerca de la zona del sol, el cielo es celeste, ¿cierto? Es un poco celeste. Y conforme me voy más alejando del lugar donde está el sol, el cielo se hace más azul, más intenso. Y entonces aquí, ¿no es cierto?, es más cercano al color blanco, a la luz blanca del sol, y acá es más cercano a la luz azul, por ejemplo, ¿no? O si hacemos un fenómeno semejante a este, es cuando el sol se está poniendo y está bajo el horizonte, el cielo se hace rojizo, ¿no? Estos son fenómenos relacionados con lo que es la radiación, ¿ya? Por otro lado, ¿no es cierto?, acá en la atmósfera, aquí nosotros tenemos moléculas. Y básicamente lo que nosotros tenemos son dipolos eléctricos. Entonces tenemos dipolos acá, ¿no es cierto? Tenemos dipolos que representarían la atmósfera, que naturalmente interaccionan con la luz del sol, ¿ya? Y entonces, al interaccionar con la luz del sol, los dipolos van a comenzar a absorber la radiación electromagnética y a volverla a radiar. Y eso sería un proceso de dispersión, básicamente, ¿no?
Entonces, suponiendo que ustedes tienen dipolos aquí, ¿no es cierto?, que están radiando, quiero, ¿no es cierto?, saber por qué es que el cielo es en general azul y por qué es más blanquecino cerca de la dirección de la fuente de los rayos de sol y por qué es más azulado, ¿no es cierto?, más azul en las zonas tan lejos de la fuente, ¿sí? Entonces, eso por favor van a discutir. Quiero una explicación en función de básicamente lo que es el vector de Poynting, ¿no es cierto? Cualquiera de estas dos, ¿sí? Este que recuerden es el vector de Poynting en el espacio de frecuencias, este es el vector de Poynting en el espacio del tiempo, ¿no? Pues van a trabajar en dos grupos y vamos a trabajar básicamente, eh, déjenme, vamos a trabajar en dos grupos, ¿ya? Vamos a trabajar así, por favor, ingresen a esos dos grupos y discutan y quiero una solución matemática, ¿no? Una solución expresada, es decir, una solución teórica, sin cálculos ni nada, pero expresada en función de las ecuaciones matemáticas que tienen allí. Entonces, ingresen a esos dos cuartos, son 7:16, y nos vemos 7:25, en unos 9 minutos para discutir y van a exponer, ¿no?, a cada uno de los grupos por qué es que, cuál es su respuesta, ¿ya? Por favor, ingresen allá y quiero que desconecten sus micrófonos y comiencen a discutir y a establecer un planteamiento de esto. ¿Ok? Ingresen, por favor. Camila, usted está conectada, pero no se ingresa. No sé si me oye, no sé si está ahí todavía. Ok, entonces vamos con Camila y Jaime. ¿Qué llegaron? ¿Cuál es su conclusión? ¿Por qué es que el cielo es azul? Buenos días. Sí, a ver, lo que estamos justamente pensando era desde el centro o sea, en la fuente, lo que nosotros poseemos es, a ver, ya que el vector de Poynting lo que nos está indicando es en sí cuánta energía, en este caso se está perdiendo por radiación. En el centro, en la fuente, ya que estamos perpendicular o sea, la luz llega, perdón, paralela. Entonces prácticamente no se va a perder energía por radiación, mientras que más alejado de la fuente hacia la parte que sería perpendicular, en cambio ahora sí se va a perder energía. Lo que no llegamos a una conclusión satisfactoria es exactamente el por qué se hace más azul. O sea, lo único que llegamos fue a que tendríamos menos ondas lumínicas llegando, pero no, o sea, no una, creo que no una eh, o sea, algo satisfactorio del por qué es más azul hacia los costados. Ya, a ver, entonces usted dice, ¿no es cierto? Vamos a ver. Y entonces usted dice, fue el sol, ¿no es cierto? Y tenemos la tierra, ¿no? Ya. Entonces usted dice, aquí hay un cierto personaje. Ah, y básicamente ahí.
Entonces dice, ¿no es cierto? Un rayo de sol ya viene por aquí, por ejemplo. Viene por ahí, ¿ya? Entonces ese rayo de sol dice como no tiene dispersión, así era. Sí, Ya ese rayo de sol no tiene dispersión, ¿por qué? ¿Por qué? porque está paralelo hacia donde nosotros nos encontramos. Ya está paralelo, ¿no es cierto? Mientras que un rayo de sol que venga por acá, por ejemplo, así, ¿no es cierto? Ese Ajá, no está paralelo. exacto, porque ese de ahí posee o sea, una, una parte paralela y una parte perpendicular. Ya, entonces, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de los rayos de luz, ¿no es cierto? Este rayo de luz, digamos, llamémosle dos rayos de luz, ¿no? El rayo de luz uno y el rayo de luz 2. Ya, y entonces, ¿no? El rayo de luz uno básicamente no puede, bueno, llega a nosotros, ¿no? Ese va a llegar a nosotros siempre, digamos, ¿no es cierto? El rayo de luz 2 nosotros no deberíamos verlo. Sí, si no fuese por la atmósfera, si nosotros veríamos en esta dirección, si veríamos en esta dirección, nosotros vamos a ver, ¿no es cierto?, que en esa dirección se ve negro. Sí, eso es lo que deberíamos ver, ¿no es cierto? Deberíamos ver negro, solo deberíamos ver una estrella que sería el Sol acá. Sí, pero si nosotros vemos en esta dirección es azul, ¿no es cierto? Y mientras más nos acercamos acá, es más celeste. Entonces, bueno, por acá dice que no hay dispersión, ¿sí? Por acá no sabíamos, ¿no es cierto? Ese grupo no sabíamos por qué es que lo vemos celeste o azul, ¿sí? Según ustedes, ¿qué color deberíamos verlo? Según lo que ustedes llegaron. No llegamos a ninguna conclusión desde ahí. Sí, sí, simplemente nos quedamos ahí pensando entonces por qué, pero de ahí no dijimos nada más, no llegamos a algo satisfactorio. Ya, Sí, pero hay más que nada es como que ya estábamos viendo desde el punto de la óptica del por qué es azul, o sea, debido a la refracción y a o sea, de que el azul, o sea, es de las ondas más pequeñas del espectro y por eso es las que primero vemos cuando, o sea, al menos el sol está en el punto más alto, pero al menos cuando baja y en cambio lo vemos rojo porque ya el sol está más, o sea, ya por el ángulo en el que está. ya, pero no es un fenómeno de refracción, ¿sí? No es un fenómeno de ese estilo porque, digamos, la atmósfera terrestre es medio tenue, ¿no? No es un medio como un vidrio, como algún cuarzo, por ejemplo, que puede generar dispersión, ¿sí? Generar la separación de luz en componentes monocromáticos, por ejemplo, ¿no? No es un proceso de ese estilo, ¿sí? Más bien es un proceso de justamente ¿no? De radiación, es decir, dispersión por radiación. Ya entonces, las ondas, ¿no es cierto? Las ondas electromagnéticas que vienen desde el Sol interactúan con las cosas que están en la atmósfera y estas vuelven a radiar, ¿sí? Entonces, eso se llamaría un proceso de dispersión. Pero nosotros ahora lo estamos viendo no desde el punto de vista de la dispersión, sino de la radiación de dipolos. Vamos con el otro grupo. Sí, Francisco y Telmo, cuénteme, ¿por qué? ¿Por qué el cielo es azul? O sea, nosotros analizamos la dependencia del vector de Poynting en el espacio de frecuencias y vimos que es inversamente proporcional a la longitud de onda. Así las longitudes de onda menores, por ejemplo el azul, va a radiar más, o sea, por eso es azul. Ya, Y luego, porque es más azul en los bordes, lo que dijimos es que la dependencia es perpendicular al dipolo.
Entonces, como el dipolo aquí que rodea es la atmósfera, justo arriba nuestro, la dependencia perpendicular es casi cero, mientras que más nos alejamos y vamos a la frontera, al horizonte, la dependencia perpendicular irá creciendo. Ya, ok. Bueno, ¿no? Entonces, sí. Entonces, si nosotros estamos, ¿no? Con una parte, un rayo de sol, digamos, ¿no es cierto? Que venga de acá y tomemos un punto, ¿no? Tomemos un punto, digamos, que estamos viendo hacia allá, ¿no? En dirección, digamos que sería equivalente al punto uno que está acá. Entonces, como dice su compañero, creo que habló Francisco, ¿verdad? Como dice su compañero, eh, nosotros tenemos el vector de Poynting, ¿sí? Este está, bueno, de hecho, este está promediado, ¿no? Es el promedio del vector de Poynting. Y entonces lo que nosotros tendríamos es una dependencia con k a la cuarta, ¿no? Entonces esto lo podríamos poner como una dependencia de la frecuencia a la cuarta o de la longitud de onda a la cuarta, ¿ya? Inversamente proporcional a la longitud de onda, ¿no? Si nosotros nos fijamos en la longitud de onda, ¿sí? Nosotros podríamos ver, ¿no es cierto? La longitud de onda, por ejemplo, del color azul, digamos que está cerca de los 400 nanómetros, mientras que la longitud de onda del color rojo está cerca de los 700. ¿Sí? Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si calculamos, por ejemplo, la frecuencia, ¿sí?, que básicamente sería C sobre lambda, ¿no es cierto? La frecuencia del color azul estaría como en los 4 tercios, ¿verdad? De 10 a la menos, ¿cuánto sería esto? Menos 9, menos 15, ¿ya? La longitud y la frecuencia, más bien dicho, del color rojo estaría del orden, ¿no es cierto?, de los, eh, perdón, está de 10 a la 15, ¿no es cierto?, del raíz. A ver, esto es cuarto por 10 a la 8, 17, bueno, sí. Ya. Y el otro, en cambio, sería, ¿no es cierto?, en los 3 séptimos de 10 a la 15. Entonces, naturalmente, ¿no es cierto?, que la frecuencia del color azul es mucho más grande que es mucho más eh, grande, ¿no es cierto?, que la frecuencia del color rojo, ¿sí? La una es 3/4, ¿no? 0.75 y este es menos de 0.5, ¿no? Hay una diferencia. Y entonces, ¿no? La potencia radiada depende de la frecuencia a la cuarta. Eso quiere decir que hay más potencia radiada mientras mayor es la frecuencia. ¿Sí? Entonces, si suponemos, ¿no es cierto?, que la luz blanca, por ejemplo, tiene igual cantidad, viene desde el Sol, ¿no es cierto? Nos olvidamos que es un cuerpo negro y que básicamente tenemos igual intensidad viniendo desde el color azul que desde el color rojo. Cuando interacciona con las moléculas que están acá, ya, básicamente, ¿no es cierto?, vamos a ver que aquí en el espacio, digamos, tenemos un dipolo, ¿sí? Tenemos un dipolo, ¿no? Tenemos diferentes dipolos que van a estar en cualquier dirección, ¿sí? Van a estar, van a estar en direcciones aleatorias, ¿sí? Entonces van a estar en cualquier dirección, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces estos dipolos que están aquí, ¿sí?, son los que van orientados en cualquier dirección, van a comenzar a radiar, ¿sí? Y la radiación va a tener, ¿no es cierto?, diferente intensidad dependiendo de la frecuencia a la cuarta. Entonces, esta frecuencia a la cuarta es la que me genera, ¿no?, que mientras mayor es la frecuencia, mayor es la radiación.
Eso quiere decir que desde el Sol viene intensidad, por ejemplo, igual intensidad, asumamos que viene de color azul, de color rojo, ¿no es cierto? De manera que la combinación de estos de aquí se forma, nosotros le vemos como un color blanco, pero cuando vemos hacia acá, ¿no es cierto? No tenemos una fuente, ¿sí? Sino que las únicas fuentes van a ser los dipolos que están radiando. Pues los dipolos van a radiar con frecuencia a la cuarta, ¿ya? Y digamos que van a estar orientados en cualquier dirección, ¿no? Porque los dipolos no tienen que estar todos alineados. Si se piensan en moléculas, la orientación de moléculas va a ser aleatoria, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener que de aquí sacar la potencia total radiada, ¿sí? Es decir, integrar en el ángulo sólido, ¿no es cierto? Porque como digo, si veo en cualquier dirección, las moléculas están orientadas aleatoriamente. Eso quiere decir que unas moléculas, ¿no es cierto?, tendrán una cierta radiación, por ejemplo, así, ¿no es cierto? Una radiación así, y otras moléculas tendrán una radiación así, cada una en su dirección, ¿no es cierto? Entonces, a nosotros lo que nos va a llegar es la mezcla de diferentes moléculas orientadas en diferentes direcciones. Y entonces cuando vemos en una dirección, ¿no es cierto?, vamos a ver moléculas, una mezcla de moléculas en diferente orientación, de manera que este ángulo entre el dipolo, sí, y nuestros ojos es variado, ¿no? Entonces, cuando integramos esto, tenemos una dependencia de frecuencia de la cuarta. ¿Ya? Entonces, cuando estamos en esta zona, ¿no es cierto?, en esta zona de aquí, sí, tenemos una dependencia de frecuencia a la cuarta y cuando estamos, por ejemplo, en el punto 2, tenemos básicamente la misma dependencia. Sí, por ejemplo, un punto 2 que se encuentre por acá, sí, por acá, ¿no es cierto? Entonces este sería el punto 2, digamos. Entonces, como la potencia radiada depende de la frecuencia a la cuarta, aquí vamos a tener, ¿no es cierto?, que en este punto de aquí, ¿ya? Hay más probabilidad, ¿no es cierto?, de que el cielo sea azul. ¿Por qué es eso, no es cierto? Porque el rayo para llegar al punto 1, al punto 2, tuvo que haber atravesado, digamos, pongamos el color, tuvo que haber atravesado todo esto. Pongamos que la fuente está por acá. Digamos que la fuente está por ahí. Entonces, tuvo que haber atravesado todo esto. ¿Eso qué quiere decir? En cada uno de los diferentes puntos que se encuentran a lo largo de la trayectoria, y en cada uno de estos diferentes puntos, las ondas electromagnéticas son radiadas. Sí, son radiadas, ¿no es cierto? Sí. Y entonces aquí tenemos más radiación que viene de las ondas electromagnéticas de color azul. Ya, y mucho menos radiación de las ondas electromagnéticas que vienen del color rojo. Sí. Eso, por ejemplo, así, ¿no es cierto? Si seguiríamos bajando, ¿ya? Cada vez tenemos, digamos, menos radiación, ¿no es cierto? Porque toda la radiación está de aquí sigue dispersada. Entonces, si aquí teníamos una intensidad de luz inicial, ¿no es cierto? Acá vamos a tener una intensidad menor, digamos, ¿ya? Y entonces, si seguiríamos bajando, ¿no es cierto? El cielo sería cada vez más azul, un azul más oscuro y finalmente sería negro, ¿no? Porque ya no tendríamos ninguna luz que dispersar, porque la luz básicamente ya ha sido dispersada en toda su trayectoria y al final ya no tendríamos nada de luz que dispersar, ¿no? Sí. Pero mientras más acá estamos, la frecuencia mayor que es radiada es la que depende de la frecuencia a la cuarta. ¿Ya? Eso cuando el cielo, cuando el sol está, digamos, en la línea de vista, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí. ¿Qué pasa cuando el sol se está poniendo? ¿Qué pasa cuando el sol se está poniendo? ¿Por qué le vemos un rojizo, por ejemplo? ¿Sí? ¿Por qué vemos algo rojizo, no?
porque aumenta la capa que debe aumentar, aumenta la distancia que debe recorrer estos rayos y se va dispersando más. Ya, ¿no es cierto? Entonces, es el fenómeno, sí, 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 es exactamente el fenómeno contrario, ¿no? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no es cierto? Estamos viendo en esta dirección negra, por ejemplo, el Sol ya se encuentra bajo el horizonte, ¿sí? Entonces el Sol ya se encuentra bajo el horizonte, ¿no? Entonces, en principio no deberíamos verlo, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué sucede aquí? Tenemos un rayo de luz, ¿no es cierto? Que es un rayo de luz de color blanco, ¿ya? Entonces el rayo de luz comienza a atravesar la atmósfera terrestre que está aquí y mientras va atravesándole, ¿no es cierto? Más luz de color azul es dispersada, mientras que la luz de color rojo es menos dispersada. Sí, eso quiere decir, ¿no es cierto? Que en toda esta trayectoria, si por ejemplo nosotros ponemos aquí, ¿no es cierto? La atmósfera terrestre, por ejemplo, así, ¿no es cierto? Digamos que atmósfera, nosotros vemos que cuando los rayos de luz ingresan por aquí, ¿sí? Los rayos de luz aquí van a ser dispersados. Son dispersados más los de color azul. Entonces son dispersados, 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 ¿cierto? Cuando ya llega acá, sí, tenemos que los rayos de color azul han sido dispersados. Sí, eso quiere decir que en un punto por aquí, ¿no es cierto? Que es el punto que nosotros podemos ver, tenemos que en estas fuentes que se encuentran acá, tenemos más luz de color rojo que de color azul, porque la luz de color azul, digamos, acá ya fue dispersada. Sí, porque la dispersión depende de la frecuencia, la cuarta. Pues conforme más va viajando, ¿no es cierto? Más luz se dispersa. ¿Sí? Y se dispersa más la luz de color azul que la luz de color rojo. Entonces, ¿no es cierto? Acá, ¿no es cierto? Se dispersa más, entonces en este lado de aquí ya no tenemos mucha luz de color azul disponible, porque ya fue dispersada a lo largo de su atmósfera. ¿Sí? Y de hecho la gente que está acá ve el cielo de color azul, porque la luz viene viajando y es dispersada, ¿no es cierto? Entonces los de acá ven de color azul. Los que estamos acá, ¿sí? Ya no tenemos luz de color azul disponible que sea dispersada porque casi todo fue dispersado mientras iba viajando. Y entonces aquí lo que queda, ¿no es cierto?, es luz de color rojo, que es menos dispersada, ¿sí? Obviamente porque es una luz de menor frecuencia, entonces es menos dispersada, pero es la que está disponible. Y entonces nosotros le vemos, ¿no es cierto?, un color rojizo oscuro, ¿sí? Porque la intensidad de la luz roja que hay aquí no es tan grande porque la dispersión depende de la frecuencia de la cuarta. Entonces, a pesar de que sobra intensidad, ¿no es cierto? La luz de color rojo no ha sido tan dispersada como la luz de color azul. Como no es tan fuertemente dispersada, la vemos de un color rojo tendiendo a negro y la vemos medio, bueno, ese rojo oscuro típico de un atardecer, ¿no? Cuando está el sol bien abajo del horizonte, ¿sí? Entonces, justo el fenómeno contrario, ¿no? Ya, no sé si hay preguntas de esto. Si ustedes integran esta ecuación de aquí, ¿sí? Pues aquí ustedes van a tener, ¿no es cierto?, una dependencia del seno, ¿no es cierto?, del seno cuadrado del ángulo teta, ¿sí? Y este diferencial de omega, ¿no es cierto?, tiene un seno de teta, entonces aquí les va a quedar un integral del seno cubo de teta, ¿ya? Y esto creo que les queda 2pi, ¿no es cierto? Cuando integran esto, sí, cuando integran la potencia radiada, sí, les queda obviamente, ¿no? Queda naturalmente algo así, ¿no? Y queda algo así, ¿cierto? Poniendo que nosotros cogemos el eje Z como el eje
del punto de vista, ¿no? Y entonces tendríamos esa cosa de allí, ¿sí? Y cuando integramos, ¿no es cierto? De acá nos sale un 2pi y de acá nos sale creo que un 2/3. Sí, ¿no es cierto? Así es. Tercio creo que es integral, ¿verdad? Eh, no menos u cuadrado es cubo 3, 2 menos 2/3, 2 menos 2/3, 4/3. Queda 4/3. ¿Ya? Y eso es lo que nos va a quedar, ¿no? Entonces, de ahí lo que nos va a quedar es que la potencia radiada ¿no es cierto? Como la frecuencia es esta, ¿no? Es 2/3, ¿sí? Al cubo, bueno, de K sub M, que es al cubo, ¿no? Ya 2/3 de K sub M, alfa cuadrado. Eso es lo que nos va a quedar, ¿no? Esa es la potencia, ¿ya? Pues la potencia radiada sería esa, ¿no? Ya, promediando aquí, ¿no? Para todos los dipolos en las diferentes direcciones. Entonces, esta sería la potencia total radiada, ¿sí? Y entonces la potencia total radiada depende de la frecuencia de la cuarta. Entonces, eso es lo que les decía, ¿no? Mientras más, acá, por ejemplo, mientras más va viajando el rayo de luz, ¿sí? Más es la potencia radiada, ¿no? La potencia total radiada depende de la frecuencia de la cuarta, entonces se va agotando, ¿no? Luz de color azul. Preguntas. Eso es un proceso que se conoce como la dispersión. Y entonces, al calcular la dispersión de manera correcta, ¿no? Entonces tiene los diferentes dipolos, como se ve aquí, ¿no es cierto? En diferentes direcciones, entonces se puede estimar, ¿no es cierto?, cuál es la potencia radiada y eso se llama la dispersión. Entonces el rayo de luz viene en esta dirección y obviamente conforme va viajando, se va dispersando, ¿sí? Se va dispersando en todas las direcciones, ¿ya? Entonces eso es lo que tendríamos una dispersión, ¿no? Y ahora dependiendo del tipo de dispersión de aquí, hay la dispersión de Rayleigh, hay la dispersión de Mie, ¿no es cierto? Dependiendo de cómo sea el modelo físico de estos dipolos, ya dependiendo básicamente de la relación entre la longitud de onda y el tamaño del dispersor. Y entonces ahí tenemos diferentes tipos de dispersiones, ¿no? Pero el fundamento del fenómeno de la dispersión es la radiación, básicamente, ¿no? La radiación dipolar. Profe, Amén. ¿por qué es azul y no violeta? El color del cielo, o sea, sí por esta dispersión, pero el violeta tiene una longitud de onda menor y una frecuencia mayor. Pero bueno, aquí nosotros tenemos que el Sol es una radiación de cuerpo negro, ¿no? Entonces ustedes recuerdan la intensidad de radiación solar y digamos aquí intensidad, ¿no es cierto? Versus longitud de onda, pongámosle, sí, unos 400, ¿no? Aquí es 700. Y entonces la luz es así, ¿no es cierto? Es más o menos una radiación de, bueno, es más. Y entonces aquí tenemos un pico que creo que está alrededor de los 150 más o menos, por ahí creo que está 40, creo que es el máximo. ¿Sí? Entonces nosotros no tenemos una intensidad de radiación que sea paralela, digamos, sino que realmente tenemos una intensidad así. Y entonces este pico, ¿no es cierto?, se encuentra más cerca de los 500 que de los 400. Entonces si nos vamos a este extremo que está acá, y acá tenemos, ¿no es cierto?, la luz de color violeta, acá, ¿no es cierto?, entre los 440, 450 tenemos la luz de color azul, ¿no es cierto?
y entre los 480 hasta los 500 tenemos un azul verdoso. Y por aquí creo que se encuentra el verde. Entonces, más o menos el verde creo que es el máximo de intensidad, ¿sí? Verde, amarillo, no sé, por ahí, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos tanta cantidad de luz violeta disponible, porque ya estamos bajando en el espectro, ¿sí? Porque esto es un cuerpo negro, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, por eso es que no le vemos violeta, ¿no? Porque más tenemos luz de color azul que de color violeta. Entonces, la intensidad que viene por aquí no es una luz blanca, digamos, que tenga la misma intensidad, ¿sí? Sino que tenemos más luz de color cerca de los 500, ¿no? Que sería el verde, azul verdoso, amarillo. Eso es lo que más tenemos de cantidad de luz, ¿sí? Que está cerca de este máximo. Conforme me alejo hacia el rojo y el infrarrojo o hacia el ultravioleta, ¿no es cierto? Violeta es menos cantidad de luz. Entonces, por eso es que no tenemos tanta componente violeta y el cielo no es violeta, ¿no? Si el sol fuera más caliente, por ejemplo, ¿no es cierto? Si el sol fuera más caliente, este máximo se correría para acá, ¿ya? Y obviamente, ¿no es cierto? Si fuera más caliente, tenemos más dispersión en el violeta, en el ultravioleta que en el azul, ¿no es cierto? Porque tenemos más frecuencia, ¿no es cierto? Para acá, si para acá abajo sube la frecuencia, entonces tenemos más frecuencia, entonces deberíamos tener más dispersión de color violeta y ultravioleta. El cielo, ¿no es cierto? Si podríamos ver que nuestra zona de visión, digamos, llega hasta el violeta, nuestro cielo debería ser más violeta. Por ejemplo, si el sol fuera más caliente. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Algo más? Bueno, eso es un fenómeno de dispersión, ¿no? Que más o menos lo podemos explicar acá. Vamos a irnos a otro problema, ¿ya? En el modelo clásico del átomo, como dice aquí, un electrón está circulando en una órbita circular. Está circulando, ¿no? Y entonces, como el electrón está circulando, está acelerado. Sí, y nosotros habíamos visto, ¿no es cierto?, que un electrón acelerado, básicamente vimos acá, ¿no es cierto?, que si un cuerpo está acelerado, genera a partir de esta forma, ¿no? Habíamos dicho que tenemos cargas, ¿no es cierto?, que están con velocidad, y aquí habíamos cogido de la corriente, ¿sí?, de esta ecuación de acá, ¿no es cierto? Habíamos dicho el campo eléctrico depende de la corriente, ¿sí?, en el espacio recíproco y de frecuencias. Entonces hacemos una de este espacio recíproco y de frecuencias, nos pasamos al espacio de frecuencias, ¿sí? Y tenemos un exponencial de esta forma, ¿no es cierto? Este exponencial lo expresamos en serie y cogemos el primer término, el de orden cero, es decir, eliminamos este de aquí. Sí, este es el término de orden cero, ¿no? Y esto nos va a dar la radiación dipolar, ¿sí? Y habíamos dicho, ¿no?, que si tenemos una corriente que es las cargas por la velocidad, ¿ya? Y tomando en cuenta, ¿no?, que la velocidad es la derivada de la posición en el tiempo, se puede llegar, ¿no?, a establecer esta cosa de aquí, ¿sí? Y a establecer entonces una componente de P, ¿no? Donde P no es nada más que la carga por la posición, ¿ya? Y entonces, como aquí tenemos una segunda derivada, ¿sí?, por este K cuadrado, ¿no?, que es cuando pasamos al espacio del tiempo, es una segunda derivada, este P que yo lo puedo poner, ¿no es cierto?, como carga por la posición, ¿sí? Cuando pasamos, ¿no es cierto?, al espacio de frecuencias, ya se hace carga por aceleración, por la segunda derivada. Y hay entonces una carga, ¿no es cierto?, puntual acelerada, ya genera radiación. Y entonces, ¿no es cierto?, este campo de radiación lo puedo calcular el campo magnético por la ley de Faraday y calcular el vector de Poynting y de la potencia radiada. Y entonces esto radia, ¿no? Así. Ya esta es la radiación de una carga puntual, no relativista, ¿no? ¿Ya? Y entonces nosotros vemos que si tenemos un electrón girando, ¿sí?, en una órbita circular, ¿no es cierto? Si esto está girando, naturalmente que tiene aceleración. Y entonces si tiene aceleración, está radiando. Y entonces el electrón deberá comenzar a radiar y perder energía cinética y por lo tanto decaer al núcleo en una forma de una espiral.
¿Ya? Y entonces vamos a trabajar en ese problema, ¿no? Entonces vamos a utilizar el modelo clásico de Rutherford, en el que el electrón tiene una órbita circular, y, ¿no es cierto?, vamos a ver en qué frecuencia radiaría el electrón, por ejemplo, en el átomo de hidrógeno, supongo que estamos haciendo aquí, ¿no es cierto? Bueno, en el de hidrógeno, digamos que vamos a hacerlo. Y vamos a calcular, por otro lado, cuál sería el tiempo en el cual el núcleo colapsaría desde el punto de vista clásico. Es decir, cuál sería el tiempo de vida antes de que el electrón, estando en el radio de Bohr, y que sería su primer nivel estable, ¿no es cierto?, en el átomo de hidrógeno, decae, ¿no es cierto?, ¿en qué tiempo decae? Entonces, según este modelo clásico de radiación, la materia no podría existir porque simplemente los electrones decaerían al núcleo, ¿no? Y queremos saber en qué tiempo decaerían, es decir, cuánto podría haber vivido un electrón, por ejemplo, un átomo de hidrógeno clásico, de Rutherford. ¿Ya? Vamos a calcular eso. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué dicen? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a nuestro dipolo, ¿no es cierto? Vamos a nuestra potencia radiada, ¿ya? Vamos a este trabajo, ¿no? En función de una carga puntual se puede decir que este es el campo de radiación, ¿sí? Naturalmente aquí pueden calcular, como les digo, el campo magnético, utilizan Faraday, ¿ya? Y pueden calcular el vector de Point y potencia radial y van a llegar a esto, ¿no? Sí, van a llegar a eso, ¿ya? ¿Qué diríamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo calculamos todas estas cantidades? ¿Qué dicen? ¿En dónde está radiando? ¿En qué frecuencia está radiando el electrón? ¿O estaría radiando el electrón? ¿Qué dice José? ¿En qué frecuencia estaría radiando? Sería en la frecuencia correspondiente al espectro de emisión del hidrógeno. Porque si el espectro de emisión del hidrógeno, vamos acá, ¿no es cierto? El espectro de emisión del hidrógeno, vamos acá, entonces digamos, aquí está, ¿no es cierto? El pozo de potencial, ¿sí? Y este pozo de potencial, el pozo de potencial, ¿no es cierto? Que es el típico pozo que trabaja, ¿no? Tiene diferentes niveles. Y entonces aquí tenemos los diferentes niveles, ¿no? Entonces aquí tenemos el primer nivel, el segundo nivel, y así, ¿no es cierto? El tercer nivel. Y entonces usted dice, estaría radiando en... ¿Dónde? Sí. ¿En dónde dice que estaría radiando? Así más o menos tenemos, ¿no? Entonces, los que radian, por ejemplo, digamos, aquí está el nivel 1, ¿no es cierto? El nivel 2, el nivel 3, ¿no es cierto? Entonces, cuando cambiamos cuando decae, ¿no?, un electrón de un nivel superior al primer nivel es la serie de Balmer, y cuando decae al segundo nivel es la serie de Lyman, ¿no es cierto? Y todos tenemos la radiación. Entonces, usted dice, José, que estaría radiando en uno de estos. ¿Así es? Sí, profe. Ok. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice Camila? ¿Estaría radiando ahí, en las típicas series del hidrógeno? Mm, creo que no, o sea, creo que estaría en el
primer nivel, porque o sea, creo que ese es el problema de que, o sea, estando aún en el primer nivel, está perdiendo energías. Eso es lo que era el problema con el modelo de Rutherford, que no es estable. Pues creo Exacto, que ¿no es sería cierto? ¿Y qué quiere decir esto de aquí? ¿Cierto? ¿Qué quiere decir esto? Sí, esta radiación que se genera, ¿no es cierto?, cuando pasamos de un nivel superior a un nivel inferior, implica, ¿no es cierto?, que los átomos, y aquí tenemos, por ejemplo, el átomo, ¿no? Aquí está el núcleo y acá tenemos los diferentes niveles, implica, ¿no es cierto?, que cuando yo estoy en un nivel, el electrón no es que viene del nivel eh, 1, ¿no es cierto? O del nivel 2 al nivel uno, no es que decae en una trayectoria, es decir, no es que va girando, ¿no es cierto? Va girando y llega al nivel uno y se queda ahí. Sí, no va girando así, ¿no es cierto? No hay tal trayectoria. Lo que sucede, ¿no es cierto?, es que simplemente tenemos, desde el punto de vista cuántico, ¿no es cierto?, tendríamos un electrón allí con una cierta probabilidad de tenerle, bueno, con una cierta función de onda, digamos que esté en el nivel 2, sufre un proceso de radiación y aparece en el nivel uno. Ya simplemente la función de onda, ¿no es cierto?, cambia de ser y cambia de el nivel 2, ya cambia al nivel uno. Eso es lo que va a pasar. ¿Ya? Entonces la función de onda evoluciona, ¿no es cierto? Produce una radiación y pasa del nivel 2 al nivel uno de una forma de radiar un fotón. Ya un solo fotón. Aquí no hay radiación en el sentido de la radiación continua que estamos viendo, ¿no? Aquí hay una emisión de un fotón, ¿sí? Ya las ondas electromagnéticas dejan de ser ondas, ¿sí? La radiación electromagnética de ser ondas, como nosotros estamos suponiendo, se transforma en una cosa cuantizada, que es un fotón, ¿sí? Y si llegaríamos al nivel uno, ya no tendría a dónde más bajar, entonces se quedaría aquí, así que es en el nivel base, ¿no?, en el estado fundamental, se quedaría con la función de onda del nivel uno en el modelo de Bohr, ¿no es cierto? Lo vemos girando y de una forma estable en el nivel uno. Ya, ese no es el problema, este no es lo que sucede, ¿no es cierto?, desde el punto de vista clásico, sino que como dice Camila, inclusive estando en el nivel uno, el problema es que el electrón debería seguir radiando y obviamente su radio comenzará a disminuir. Sí, entonces ese es el problema, ¿no? Entonces, la pregunta es, si ya estamos en el nivel uno, ¿no? Aquí no hay función de onda porque no es cuántica, si estamos en el nivel uno girando, ¿con qué frecuencia, cuál es la frecuencia de la radiación o cuál es la longitud de onda de la radiación emitida? ¿Sí? Este está con una cierta frecuencia. ¿Cómo vemos eso? Vamos acá. ¿Sí? ¿Cuál sería la potencia de radiación? ¿Cuál sería la frecuencia de radiación? Vamos acá, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la frecuencia de radiación? ¿Quién me dice? ¿De qué dependería eso? La velocidad a la que va el electrón y el radio de giro. Y ya, la velocidad y el radio de giro, ¿qué me da? La frecuencia a la cual está yendo el electrón alrededor del núcleo. Ya, entonces la frecuencia del movimiento circular, ¿no es cierto? Ese me da. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esa frecuencia con la frecuencia de radiación? Que estoy tratándole o sea, estoy tratándole como un dipolo, que tengo un núcleo positivo y un electrón negativo. Entonces este dipolo simplemente sería, sí, estoy tratando como un dipolo. Ya, exacto, ¿no? Entonces nosotros tenemos un dipolo, ¿sí? Tendríamos este problema básicamente, ¿no? Tendríamos un dipolo que está girando y ahí va a comenzar a radiar, ¿sí? ¿Con qué frecuencia va a radiar? ¿Sí? Va a radiar exactamente según lo que vemos acá, ¿no es cierto? Va a radiar con la frecuencia, eh, va a radiar, ¿no es cierto? Va a tener un campo eléctrico que va a depender de la frecuencia, ¿sí? Y esta frecuencia va a depender de este de acá. Y entonces, ¿no? Cuando tenemos algo que, por ejemplo, el dipolo, ¿verdad?
está girando con una velocidad angular, ya está girando esto, ¿no? Con una velocidad angular determinada, ¿no? Entonces tenemos un dipolo, ¿no es cierto? Aquí, ya, está girando con una velocidad angular omega. Y entonces la radiación deberá tener esta frecuencia. Esta es la frecuencia que debe tener la radiación, porque si pasamos un dipolo girando con una frecuencia al espacio de frecuencias, solo va a tener una componente, ¿no es cierto? Es decir, si graficamos P en el espacio de frecuencias, solo va a tener una componente, que va a ser la frecuencia de giro. Ese va a ser el dipolo en el espacio de frecuencias. ¿Sí? Porque es puro, ¿no es cierto? Tiene una frecuencia definida. Y entonces, esto va a ser así. Y eso quiere decir que las componentes del campo eléctrico fuera de la frecuencia de giro, ¿no es cierto? Fuera de esta frecuencia de giro omega sub c, es cero. Entonces aquí no hay campo eléctrico para ninguna de estas frecuencias fuera de omega sub c, hay campo eléctrico y por lo tanto no hay radiación. Y la radiación solamente sería la de la frecuencia de giro. Entonces, ¿no? El electrón, sí, el dipolo radiaría, ¿no es cierto?, con la frecuencia correspondiente a la frecuencia de giro. Sí, y entonces si hacemos, por ejemplo, la frecuencia de giro, ¿no es cierto?, suponiendo un átomo de hidrógeno con la frecuencia, con el radio del átomo de Bohr, ¿no es cierto?, sí, que es este de aquí, entonces hacemos el cálculo, la frecuencia estuviese aquí. Ya, ¿qué zona del espectro electromagnético es esta? Calculemos la longitud de onda. ¿Qué zona es esa? ¿Cuántos nanómetros tiene esa longitud de onda? Nanómetros tiene. ¿Cuántos nanómetros tiene? Telmo. Un ratito lo calculo. Va a ser creo que 10 nanómetros. 10 nanómetros. ¿Es lo que le sale? ¿Menos? ¿Y sale? Los demás, ¿qué fue? Necesito que participen, no vamos a quedarnos media hora pensando en una longitud de onda. Son 46 nanómetros más o menos. 46 nanómetros. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de radiación es esa? ¿Cómo está catalogada? ¿Qué es? ¿Sería ultravioleta? No, eso No es, sé. ya son rayos X. Sí, Ya, entonces debería estar en la zona de los rayos X, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál sería la potencia de radiación? Vamos a calcular la potencia de radiación. ¿Ya? Pues para eso necesitaríamos naturalmente establecer, ¿no? Establecer esto, ¿cierto? Establecer un dipolo, ¿sí? Y este dipolo naturalmente, bueno, aquí está como carga, ¿no? Entonces, establecer un dipolo que está girando, ¿sí? Y calcular el campo electromagnético, ¿sí? Bueno, creo que eso ya lo hicimos acá, ¿no es cierto? Un dipolo, ¿verdad? Que está girando, entonces calculamos el campo electromagnético, sí, calculamos el vector de Poynting y lo resolvemos, ¿no es cierto? Entonces, el dipolo girando, básicamente lo vamos a poder ver así, ¿ya? Entonces tenemos un dipolo, ¿no es cierto?, que está girando, entonces tenemos básicamente un, un protón acá, ¿no es cierto?, un electrón acá, y entonces esto es simplemente la carga por la distancia, ¿no? El dipolo P por el radio. Ya este es el dipolo,
y obviamente que está girando, ¿no? Entonces el giro, por ejemplo, es en el plano XY y está definido así, con una frecuencia omega, que sería esta frecuencia, ¿no? O la relación, de hecho, que hay entre la frecuencia y el radio, ¿no? Así, ¿ya? Entonces, se supone que tenemos esto, y entonces lo que nosotros tendríamos aquí es la segunda derivada del dipolo, ¿no es cierto? De la componente dipolar con respecto del tiempo, tal como lo tenemos acá. Sí, la segunda derivada, ¿no es cierto?, del dipolo con respecto del tiempo, ¿ya? Y esto naturalmente que deberíamos evaluarle en el tiempo retardado. Entonces de ahí viene estos de aquí, ¿cierto? Esto lo evaluamos en el tiempo retardado, que sería este, ¿ya? Y entonces, ¿no es cierto?, de ahí podríamos calcular ya la componente del campo eléctrico de radiación, ¿sí? Y entonces este va a ser el campo eléctrico de radiación, ¿sí? Tal cual nosotros lo habíamos sacado por acá, ¿no es cierto? Y ya esta es la componente del campo eléctrico de radiación, ¿sí? Y obviamente la componente del campo magnético de radiación, que son estas dos, ¿no? Entonces tenemos ya el campo eléctrico de radiación y el campo magnético, y ya podríamos entonces evaluar, ¿no?, el dipolo en el tiempo retardado, la que sería este, calcular obviamente campo eléctrico y campo magnético, y calcular de ahí la potencia, ¿sí? Calcular de ahí la potencia, ¿no? Sí, entonces si estuviéramos trabajando en el espacio de frecuencias, bueno, aquí viene omega cuadrado, ¿no? Bueno, y entonces nosotros tenemos la potencia de radiación, que es esta, ¿sí? Y entonces ya con la potencia de radiación podríamos sacar básicamente, bueno, más bien dicho, con el vector de Poynting podríamos sacar la potencia de radiación, ¿no? Simplemente ahí, por ejemplo, tenemos el vector de Poynting, ¿no es cierto? El, esto tendríamos ahí, ya entonces tendríamos el dipolo, ¿no es cierto? La segunda derivada evaluada en el tiempo retardado, las componentes, ¿no? La componente ortogonal, y que simplemente la componente P, ¿no es cierto? Menos la componente de este de acá, ¿no es cierto?, que es la componente paralela, y aquí se puede añadir, ¿no es cierto?, este R.R para detallar que la componente ortogonal se puede escribir como R cruz P cruz R. Ya esta es una fórmula muy conocida, que deberían recordarla. Y entonces, ¿no?, planteando ya el R, ¿verdad?, se puede sacar todo este producto cruz, ¿no?, triple, bueno, triple, sí. Y podríamos sacar la potencia radiada, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, en la potencia radiada habría que sacar, ¿no?, que a nosotros nos interesa el vector de Poynting promedio, ¿sí? Y entonces, sacando el vector de Poynting promedio, lo que vamos a tener es esto, ¿no? Recordamos que los promedios del vector de Poynting, ¿no es cierto?, el coseno de omega t, ¿sí?, por este lado, ¿no es cierto?, y son ceros, ¿no? Todos estos son ceros, ¿sí? Y solamente me quedarían los cuadrados, ¿no?, que son diferentes de cero. ¿Ya? Y entonces, ¿no?, elevamos al cuadrado esta cosa e integramos en todo el ángulo sólido, ¿no es cierto?, para sacar la potencia total radiada, y esta es la potencia radiada. ¿Ya? El sistema gaussiano que está aquí, ¿no? O le podríamos escribir así, ¿ya? La podríamos, la podríamos escribir así, ¿ya? Esta es la potencia radial, ¿no? Sí. Simplemente utilizando esta relación, ¿cierto? Esta relación de aquí. Y la relación entre la frecuencia y el radio, ¿no? Podríamos reemplazarle acá y tener esta. ¿Sí? Pues la potencia radiada, ¿qué es lo que me dice? ¿Sí? La potencia radiada depende del inverso de la distancia. Ya, esa es la potencia total radiada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? En nuestra órbita circular, en nuestra órbita elíptica que está haciendo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, en la órbita circular, en nuestra órbita elíptica que está haciendo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, en la órbita circular, en nuestra órbita elíptica que está haciendo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso?
¿Qué dice Francisco? ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que se va acercando al núcleo del átomo va aumentando la potencia que se va radiando y va perdiendo más energía por ello también. Ya, exacto, ¿no es cierto? Conforme va acercándose al núcleo, ¿no es cierto? Conforme el radio es más pequeño, sí tomen en cuenta que este es una constante universal, de hecho, más va radiando, ¿sí? Ahora, esta radiación, vamos acá otra vez, ¿no es cierto? Vamos acá, ¿sí? Todas estas ecuaciones que nosotros teníamos, ¿dónde está eso? Estas ecuaciones que nosotros sacamos de acá son no relativistas, ¿no? Y habíamos, de hecho, encontrado esta, ¿no? Y esta es la fórmula del árbol no relativista, ¿sí? Que es básicamente la que estamos aplicando acá, ¿no? Cuando nosotros tenemos un electrón girando ahí, ¿verdad? Tenemos esta frecuencia. ¿Cuál es la velocidad con la que se está moviendo el electrón? Si tiene esta frecuencia y este radio, por ejemplo. ¿Con qué velocidad se está moviendo? ¿Con qué velocidad se está moviendo? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? 21.73 centímetros por segundo. 21 centímetros, ¿seguro? Sí. Este es 4 por 10 a la 16, este es 0.5, ¿no? Sí, sí. Por 10 a la menos 8, ¿sí? O por 10 a la menos 10, si le ponen metros. Ya le calculé bien. Esto le Es que da, puse solo a las 6. 217.3 por 10 a las 6 metros sobre segundo. ya entonces, 217. 2.17 por 10 a la 8, así, metros por segundo. Sí. 2.17. A ver, déjenme ver, 0.5, 10 a la menos 10, ¿no? 2 por 10 a la 6 debería ser esto. Esto debería. Se está moviendo con una velocidad de 2 por 10 a la 6. ¿Verdad? Esto es menor que el 10%, ¿no es cierto?, de la velocidad de luz y es no relativista. ¿Ya? Pero ¿qué va a pasar cuando el radio, por ejemplo, disminuya a la mitad? ¿Sí? Si el radio disminuye a la mitad, ¿no es cierto? Ustedes calculan la velocidad crece, ¿sí? Porque el radio disminuye a la mitad, ¿no es cierto? Esto disminuye a la mitad y la frecuencia crece a 8 veces. ¿Sí? Entonces la frecuencia, cuando el radio disminuye a la mitad, la frecuencia crece 8 veces. Entonces este crece 8 veces, ¿no es cierto? Y este disminuye a la mitad. Y esto entonces va a incrementar en 4 veces. Y esto es 8 por 10 a la 6. ¿Ya? Y esto es ya, ¿no es cierto? Una cosa que está más cerca de ser, bueno, de hecho ya es más del 10% de la velocidad de luz y las componentes relativistas son importantes. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que cuando el radio comienza a disminuir, sí, esta velocidad comienza a crecer. De hecho, ¿no es cierto?, si el radio se haría la décima parte, ¿sí?, la frecuencia crecería, ¿no es cierto?, en 10 al cubo, 1000, ¿no es cierto?, y la raíz cuadrada de eso es como 30, ¿no? Entonces la frecuencia crece en 30, cuando esto decrece en 10. Y entonces esta frecuencia se hace cada vez, esta velocidad se hace cada vez más relativista, ¿no? Y en algún punto, de hecho, va a sobrepasar la velocidad de la luz. ¿Sí? Entonces esto habría que tener en cuenta cuando calculemos la segunda parte. Ya, entonces, ¿no? Ya tenemos la potencia de radiación. Ya. Ahora, ¿cómo calculamos cuánto tiempo vive el electrón? ¿Cuánto tiempo vive tiene de vida el sistema? ¿Hasta cuándo vamos a acercarnos, ¿no es cierto? Y decir, y esto lo hacemos, esto va a tener un tiempo de vida infinito, ¿no? Porque el protón, digamos, el núcleo es un punto,
esto va a seguir cayendo, va a seguir cayendo, va a seguir cayendo y nunca va a decaer, ¿no? Nada más que el radio cada vez va a ser más pequeño. ¿Sí? ¿Hasta cuándo digo que esto ya cayó? Inicialmente estoy en el radio de Bohr, ¿sí? ¿Cuándo digo ya llegó al núcleo? ¿Cuánto es este radio mínimo en el cual digo ya el núcleo decayó, el electrón decayó al núcleo y se acabó el átomo? Ya no existe átomo porque ya fue absorbido por el núcleo. ¿Cuándo? Cuando el electrón alcance la velocidad de la luz. Ya, ¿no es cierto? Cuando alcanza la velocidad de la luz. ¿Sí? Entonces, calculen eso. ¿Cómo calcularían eso? ¿Sí? Ya tienen la potencia de radiación, ¿no es cierto? Se puede ver así o se le puede ver así. ¿Sí? ¿Cómo calcularían la potencia, la, lo que necesitamos acá, ¿no es cierto? ¿Sí? El tiempo de desintegración. ¿Cómo calcularíamos eso? ¿Cómo relacionamos eso con tiempo de desintegración? ¿Quién me dice? Profe, ¿podríamos sacar una relación entre la energía que tiene inicialmente con la potencia? Ahí podríamos determinar más o menos el tiempo que demora en desintegrarse. Y ahí, ¿cómo relacionamos la energía con la potencia? O sea, la potencia es energía por unidad de tiempo y tenemos la energía inicial que tenía el electrón. Ya, la potencia es energía por unidad de tiempo, ¿no es cierto? ¿Y cómo relacionamos eso que un- con deltas nomás o con derivadas? Y entonces, ¿no? Ustedes tienen la ley de la conservación. ¿Sí? Entonces aquí tienen energía cinética, ¿no es cierto? ¿Sí? Energía cinética, que es la energía que tiene este sistema idealmente. Bueno, de hecho el cuerpo tiene esta, ¿no? El electrón tiene esta, ¿ya? Tiene energía cinética más energía potencial. ¿Sí? Entonces energía cinética es esta, ¿sí? Energía potencial naturalmente es esta, ¿no? La carga del electrón por la carga del protón al cuadrado sobre la distancia y bueno, el K sub B, ¿no es cierto? Sí, esa sería la energía total del sistema. Ya, esa sería la energía del sistema, ¿no? Recordando que naturalmente la fuerza centrípeta, es decir, esta fuerza, ¿cierto? Esta fuerza, ¿sí? Igual a la aceleración, a la masa por aceleración centrípeta, ¿no? Ya, bueno, aquí, sí. ¿De dónde, no? Ustedes saben entonces que la masa por la velocidad al cuadrado es igual a menos k sub e por e cuadrado sobre f. Bueno, y estas son centrípetas, ¿no? Ambas son del mismo signo. ¿Ya? Y entonces, eso es lo que ustedes tienen, ¿no? Eso es lo que tenemos acá. ¿Sí? Y entonces la energía total del sistema, ¿sí? La energía del sistema en total, ¿no es cierto? Ustedes podrían decir que este término de aquí es justo m por b cuadrado y esta es la energía total. Sí, la energía total, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿A dónde puede decaer esa energía total?
¿hasta cuánto puede llegar esa energía total? Es decir, ¿qué va a pasar con esa energía total? ¿Por qué es negativa? ¿Por qué es negativa? ¿Quién me dice? ¿Por qué es negativa? Jaime, ¿por qué es negativa? Recuerdo haberlo leído alguna vez, pero no me acuerdo sinceramente. ¿Por qué es una energía potencial? Sí, ¿no? Ah, porque, bueno, es una energía potencial más cinética. Ajá. ¿Ya qué va a pasar, no es cierto? Conforme el radio se acerque a cero, ¿no es cierto? Tenemos que la energía potencial es esta, ¿no? Es básicamente el potencial hecho por el protón multiplicado por la carga del electrón, ¿no es cierto? Que nos da esta, ¿no? Y entonces esta es la energía potencial, ¿sí? Y entonces, cuando el electrón, digamos, está libre en un radio infinito, podría estar libre con una energía final de cero, es decir, llega al infinito y se queda quieto. ¿Ya? Entonces, si el electrón está libre, ¿no es cierto? Tiene una energía por acá. ¿Ya? Entonces, este sería un electrón libre, ¿no? Sí, bueno, mayor o igual que cero, de hecho. Ese es un electrón libre. ¿Ya? Un electrón enlazado está por acá. Ahí está el nivel de un electrón enlazado, ¿no? Que es la que nosotros tenemos inicialmente. ¿Sí? Menos un medio de mb cuadrado o este de acá, ¿no es cierto? O menos un medio de KE por E cuadrado eh, eh, sobre el radio de Bohr. Ya esa es la energía inicial que tenemos. Y conforme está perdiendo, ¿no es cierto?, va a irse a niveles cada vez más bajos. ¿Ya? ¿Hasta cuánto puede irse? Sí, hasta el punto, ¿no es cierto?, en el que el protón y el electrón estén a una distancia de cero. Sí, y a esta distancia, ¿no es cierto?, de cero, la energía potencial que tiene esto es infinita. Sí, es menos infinito, ¿no? Entonces, el electrón puede seguir decayendo hasta tener una energía de menos infinito. Ya, según la energía potencial, ¿no es cierto? Sí. Ok, entonces vamos a hacer el problema, ¿no es cierto? Entonces decimos, tenemos un problema de este estilo, ¿no? Entonces tenemos que la potencia de radiación, ¿sí? Se debe a la pérdida de la energía, ¿no es cierto? Del electrón. Sí, entonces, y la energía del electrón es obviamente energía cinética más energía potencial, esto en el sistema gaussiano, ¿sí? Y esto nos da esta cosa, ¿no? Y entonces la pérdida de energía es esta, ¿sí? Que es simplemente, ¿no es cierto?, la potencia de radiación, ¿sí?, igualada a este término de acá, los signos menos se van y nos queda así. Y de aquí podríamos sacar un tiempo, ¿cierto? De aquí podríamos integrar esto y decir entonces, yo puedo integrarlo, ¿no es cierto? Integro esta cosa de aquí, ¿sí? Y voy a sacar una dependencia de la variación del radio con respecto del tiempo, ¿ya? Y aquí simplemente, bueno, es matemática y se puede llegar a esta variación. Sí, bueno, perdón, se puede llegar a esta variación, ¿no están viendo? Se puede llegar acá, ¿no es cierto? Bueno, se reemplaza las cantidades, ¿no es cierto? Se despeja y se llega a esta cosa. Ya, entonces si el radio llegaría, por ejemplo, a ser cero, ¿no es cierto? Yo podría igualar este de aquí con este de acá y decir, este es el tiempo. Ya sacando simplemente, ¿no? Despejando, suponiendo que llega a un radio cero, ¿ya? Entonces, este sería el tiempo de vida de un átomo de hidrógeno, ¿sí? 10 a la menos 11 segundos. Eso quiere decir que si el universo fuese creado solamente desde el punto de vista clásico, ¿no es cierto? Hubiera sido el Big Bang, se creaba la materia, e inmediatamente en 10 a la menos 11 segundos los átomos desaparecían, ¿sí? Porque el electrón decaía al núcleo y se acabó la materia y no existía nada en el universo, ¿no es cierto? Más que eh, materia neutra, ¿sí? ¿Está claro?
¿Preguntas? Preguntas. ¿No hay preguntas? Profe, disculpe, a mí no me quedó muy claro porque la energía era negativa. Porque el electrón está enlazado. Porque el electrón está enlazado. Y para que el electrón esté enlazado debe estar dentro del pozo de potencial para que no pueda llegar a infinito. Entonces debe estar con ya en neta, ¿no es cierto?, menor que cero. Y si estuviese con una energía neta mayor que cero, el electrón podría venir por aquí, por ejemplo, ¿no es cierto?, llegar acá, digamos, ¿no?, a un radio cero, rebotar básicamente en este modelo, ¿no es cierto?, y regresar y llegar hasta el infinito. Entonces este es un electrón libre. ¿Sí? Para que el electrón esté enlazado en una órbita que no pueda irse al infinito y esté girando así, ¿sí?, el electrón debe estar, ¿no es cierto?, en un nivel con energía negativa, porque, ¿no es cierto?, la energía potencial del sistema es negativa, ¿no? Porque el protón es positivo, el electrón es negativa, la energía potencial, si este de aquí es negativa, mientras más cerca el electrón está del protón, ¿no es cierto? Mientras más cerca está, más negativa es la energía, ¿sí? Mientras que la energía cinética es positiva, ¿no? Pero tiene menor valor, entonces la energía total es negativa. ¿Ya? Y la energía cinética, ¿no es cierto?, se relaciona con la energía potencial, tomando en cuenta que esta es una órbita circular, entonces tiene que cumplirse la ecuación de Newton, y va a tener esta relación entre la energía cinética, bueno, el doble de la energía cinética, la energía potencial. ¿Ya? Y este básicamente es el teorema de equipartición, bueno, sí, de equipartición, digamos, ¿no? El teorema este, ¿cómo se llama? Me olvidé, en clásica hay un teorema que significa ese, ¿no? Ya, profe. Gracias. Pero es básicamente porque el electrón tiene que estar enlazado. Y el electrón no puede escaparse al infinito para que sea un electrón enlazado, entonces tiene que estar dentro de un pozo, y el pozo de potencial en el que está es este, ¿no? Y depende del inverso del radio, y aquí están los niveles enlazados, digamos. Entonces el electrón, en nuestro modelo, ¿no es cierto? ¿De dónde está? En nuestro modelo, sí, eh, tendría esta, bueno, aquí mismo, ¿cierto? Tendría esta dependencia del radio con el tiempo. Entonces la variación del radio con el tiempo sería así, ¿no es cierto? Sería esta de aquí. Y entonces nosotros podríamos inclusive modelar esto, ¿sí?, y ver, ¿no es cierto?, en una simulación cómo es que el radio decae. Ya, Sí, profe, gracias. ¿algo más? Ahora, por ejemplo, en 10 a la menos 11 segundos, ¿no es cierto?, con una frecuencia que era 10 a la 16, creo que era, ¿no? Y nosotros decimos, la frecuencia es de 10 a la 16, ¿sí?, radianes por segundo, ¿no es cierto? Y tenemos un tiempo de vida de 10 a la menos 11 segundos, ¿sí? Y vemos cuántas vueltas tiene, ¿no es cierto? Entonces digo, el periodo, ¿verdad?, es del orden, ¿no es cierto?, de 2pi sobre la frecuencia, ¿ya? Y entonces esto más o menos va a ser el orden de 10 a la menos 16 segundos, ¿sí? Entonces este es el periodo, ¿no? El tiempo de vida es 10 a la menos 11 segundos. Ya, eso quiere decir, ¿no?, que el sistema daría al menos 10 a las 5 vueltas antes de decaer, ¿ya? Es decir, que el sistema daría miles de vueltas, ¿no es cierto?, antes de decaer.
por lo tanto habría radiación, no es que decae, ¿sí? Si me imagino cómo decae, ¿no es cierto? No es que decae así, ¿sí? Dando ni media vuelta, ¿no es cierto? Sino que para decaer da 10 a las 5 vueltas y entonces el decaimiento desde el punto de vista del giro es lento, porque alcanza a dar 10 a las 5 vueltas. Y 10 a las 5 revoluciones alcanza a dar. ¿Ya? Y entonces el decaimiento desde el punto de vista del radio es lento, ¿sí? Y eso lo ven acá, ¿cierto? La variación del radio depende de esta ecuación, ¿sí? Entonces aquí depende del radio al cuadrado, ¿no es cierto? Y toda esta constante eh, que depende del cubo de la velocidad de luz en el denominador, ¿no? Preguntas, algo más. Bueno, si no hay preguntas, Profe, dígame. esta velocidad no sería mayor a la velocidad de la luz. O En sea, con algún este momento periodo. sí, en algún momento sí, como habíamos calculado, la velocidad en un inicio es menor a la de la luz, pero conforme más se acerca, es decir, asumir aquí un radio cero, ¿no es cierto? Es equivocado, digamos, porque obviamente ahí estoy violando la relatividad y en algún momento la velocidad del electrón va a ser mayor que la velocidad de la luz cuando el radio sea pequeño, pero este tiempo es un estimado finalmente, ¿no? Es un estimado clásico, ¿ya? Sí, y pondríamos la potencia de radiación relativista, es decir, si aquí, ¿no es cierto? Pondríamos, si en esta ecuación, ¿ya? Toda esta ecuación, sí, a partir de esta, ¿no? Ponemos la expresión relativista de esta y nos va a salir un tiempo corregido, ¿no? Ya relativista, ¿ya? Pero el orden, digamos, va a ser igual, ¿ya? Va a ser. Entonces, por eso tampoco es como que podemos fiarnos mucho de este modelo para este tipo de casos, porque no, no cuadran, ¿no es cierto?, algunas cosas. No, lo que pasa es que no cuadra nada con la realidad porque el átomo no decae, Ujú. ¿sí? Pero en orden, ¿no es cierto? En orden, aún así fuese relativista, se va a corregir un poco el tiempo, ¿sí? Se va a cambiar el tiempo, no va a ser, ya no va a ser 10 menos 11 segundos, puede ser que sea más largo, puede ser que sea 10 a menos 10, puede que sea más corto, pero va a seguir decayendo, ¿sí? Va a seguir decayendo en un tiempo semejante, no vamos a perder mucha información, digamos, nos va a ser parecido el resultado. Sí, pero lo importante aquí, ¿no es cierto?, es que el modelo de radiación electromagnética me dice que los átomos no pueden ser estables. Eso es súper importante, ¿no es cierto? Eso es lo más importante, digamos, de aquí, y deberían de caer en el orden de nanosegundos, ¿no? O menos. Sí, entonces la materia no debería ser estable. ¿Ok? Por eso es necesario cuantizar los niveles de energía. Claro, por eso es que los niveles de energía, cuando propone Bohr, ¿no es cierto? Y corrige el átomo de Rutherford, sí que tenía este problema de radiación, justamente esto, calculando ahorita. Entonces Bohr lo que dice es, bueno, simplemente los radios están cuantizados, entonces por algún motivo no puede cambiar de radio, ¿no es cierto? Entonces ya todo esto que hicimos deja de funcionar porque el radio no puede cambiar, ¿sí? El radio solo cambia de manera discreta, no continua, entonces no puede caer a órbitas en espiral. Una vez que ya está en el radio de Bohr, ¿no es cierto? Que es el radio más interno, ya no puede decaer y eso es lo que propone Bohr. Con eso ya arregla todo, ¿no es cierto? ¿Está claro? Sí, perfecto. Ya. Vamos a calcular más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Vamos a suponer que nosotros tenemos un dipolo, sí, bueno, puede ser puntual, puede ser distribuido, y en el origen, ¿no? Que está girando en el plano XY. Sí, pero lo que me interesa es, bueno, el vector de Poynting promedio, ¿no es cierto?, de las componentes de radiación, que más o menos ya lo hemos hecho en este ejercicio, pero lo que me interesa es esta segunda parte. Quiero que describan cómo es la potencia radiada por unidad de ángulo sólido. Sí, entonces si aquí ustedes tienen su dipolo, ¿no es cierto?, que está girando, aquí tenemos
el dipolo, ¿no es cierto?, que está girando ya a una cierta velocidad angular. Y entonces si tenemos este dipolo, ya está girando, bueno, yo tengo un dipolo entonces que está girando, ¿sí? Quiero ver cómo es la distribución espacial de la radiación en la zona lejana. Entonces quiero figuras de cómo se distribuye la potencia de radiación. Entonces van a calcular eso y van a hacer, bueno, van a hacer todo el ejercicio, ¿no? Sobre todo la parte C. Sí, en la primera parte no la van a hacer, ¿no? Van a suponer que tenemos simplemente un dipolo, ¿ya? Porque para el dipolo puntual necesitamos suponer justo que es un dipolo puntual, ¿no? Entonces, pueden suponer que es un dipolo pequeño, un dipolo distribuido, ¿ya? La fórmula, los primeros ya tendríamos, ¿no? El literal A de los campos electromagnéticos ya tendríamos, el literal B básicamente igual ya tenemos en las notas de clase. Lo que me interesaría es el literal C, y en ese van a trabajar, ¿no? Necesito que calculen cuál es la distribución de la radiación, cómo radia el sistema ya en un gráfico. ¿Ok? Trabajen. Van a trabajar de manera individual, ¿no es cierto? En este ejercicio, ¿sí? Y con este ya lo hicimos. Bueno, ese, ¿no es cierto? Y van a tener de deber un par más. Pero bueno, comiencen a trabajar, ya son 47, comiencen a tener alguna idea de esto, ¿no? Y van a calcularlo y, y van a graficarlo. Entonces, para graficarlo y que sea una gráfica media decente, van a utilizar algún programa, ¿no? Pueden utilizar Matemática, pueden utilizar MATLAB o cualquier otro programa para graficar en coordenadas polares, ¿no es cierto?, la distribución de la radiación y cómo está distribuida espacialmente la radiación. ¿Ya? ¿Ok? Trabajen, por favor. Lo repito, ¿no? Para este problema van a hacer, ¿no? A partir de esas ecuaciones, calcular el promedio temporal del vector de Poynting, ¿sí? Luego la potencia radiada por ángulo sólido, con estas dos ecuaciones y para la pregunta que está ahí, hacer el gráfico de la distribución de la radiación en el espacio, ¿no? Y ahí para eso, como es en el espacio, pueden hacer diferentes cortes, pueden hacer manteniendo el tiempo constante en diferentes cortes, como es la radiación, pueden hacer un gráfico tridimensional de cómo es la distribución espacial, ¿no es cierto? Pueden hacer a diferentes tiempos, pero lo que necesito es que quede claro y que quede bien esbozado, ¿no es cierto? Con gráficos hechos en computador, cómo se distribuye espacialmente la radiación de un dipolo girando. ¿Ok? ¿Preguntas? Por favor, eso lo hacen, ¿no es cierto? Este gráfico lo pueden hacer en 3 dimensiones también, si no lo pueden hacer, sino en 2 dimensiones y con varios cortes, ¿no? Para tener una idea de cómo es la distribución tridimensional de la radiación conforme el dipolo va girando. ¿Ok? Ese es el trabajo, bueno, esa es parte del trabajo que tienen, pueden trabajar en estos 10 minutos que tienen de tiempo
pero quedaría básicamente como parte del deber con un par de ejercicios más, ¿ya? Preguntas. Profe, para este ejercicio tenemos que tomar la zona lejana de la radiación. Sí, claro, es que es la zona lejana porque estamos trabajando en la radiación, ¿no? Y usualmente en radiación nos interesa la zona lejana. Y recuerden que estas de aquí no es radiación, ¿no es cierto? Entonces, estas componentes representan una interacción básicamente colombiana, ¿no? Sí, pero que no es un campo de radiación. Y entonces, usualmente cuando hablamos de radiación, casi siempre hablamos de la zona lejana, ¿no? ¿Ya? Sí, pero igual, específicamente en este problema se dice que trabajen en... ¿Algo más? Ok, bueno, entonces 7 minutos más para trabajar y cualquier cosa me pregunta. Ok, no sé si tienen alguna pregunta. Caso contrario, daríamos por terminada la clase, ¿sí? Por favor, trabajen en el ejercicio. Les voy a poner otro deber acerca de este tema de radiación dipolar en general eléctrica, que es el mayor interés en este curso. Sí, y nos quedaría todavía una clase más y la evaluación, ¿no? Que la evaluación habían propuesto hacerle el sábado, tengo que revisar y les voy a mandar una pregunta para mover la prueba si es que es necesario, para que respondan por el chat y por el aula virtual, ¿no? Porque no todos creo que tienen teléfono, no todos están en el grupo, no sé, pero aparentemente faltan algunas personas, ¿ya? Entonces, respondan solamente por una de esas vías a la pregunta para mover si quieren mover y para cuándo mover. Nos veríamos la próxima semana, ¿no? Con la última clase y ya la evaluación, ¿ok? Ya, profe. Eh, Yo tengo una pregunta, o sea, sobre el ejercicio. Dígame. O sea, el vector de pointing es el que ya sacamos para la aproximación lejana pero ya en la parte del tiempo. Es decir, vuelvan a sacarlo, ¿sí? Es decir, ustedes pueden ya, podrían trabajar, por ejemplo, en el espacio del tiempo, podrían trabajar en el espacio de frecuencias, ¿no es cierto? Pero básicamente traten de sacarlo a partir de aquí, ¿no es cierto? Ustedes saben, por ejemplo, un dipolo que está girando, entonces pueden expresar, ¿no es cierto?, la parte dipolar en función del tiempo explícitamente, tal como lo hicimos en el ejercicio anterior, ¿sí? Derivar, ¿no es cierto?, y sacar todas estas componentes, porque naturalmente aquí ya podrían utilizar las ecuaciones que están dadas acá, ¿no es cierto? Sí, pero traten de hacerlo ustedes mismos para el caso particular, sí, para que puedan aprender, ¿ya? Entonces ahí es que derivan, evalúan en el tiempo retardado, ¿no es cierto? Calculan ya con estos dos campos, el campo magnet, el vector de Poynting promediado, luego calculan la potencia, tal como está aquí, ¿ya? Porque si no se vuelve un ejercicio de reemplazar ecuaciones, y no tiene sentido, ¿no? Ustedes como físicos deberían aprender a desarrollar las cosas usualmente desde lo básico, ¿no? Y lo básico siempre va a ser ecuaciones de Maxwell y así ecuaciones típicas que uno siempre que tiene a la mano como estas para consultar. Sí, Ya, profe. ok. Si no hay nada más, nos vemos la próxima semana. Ya, profe. Luego, Hasta profe. luego, Nos chao, que les vaya vemos. bien, cuídense.